Iberdrola ya han habido 70 despidos. Entraron en el 2010. El 1 de marzo despidieron a 11 compañeros y el motivo fue haber estado de baja 8 días en el intervalo de 2 meses y con justificación médica, por supuesto. Y luego a otras 7 personas se les trasladaba a Barcelona por necesidades del servicio. Siguen siendo despidos porque saben que no podríamos subsistir en Barcelona. Entonces hemos decidido iniciar una huelga de hambre para que se readmitan a todos los despedidos, se anulen los traslados y sobre todo para que se mantenga la plataforma de Güeñes. Instamos a instituciones, Ayuntamiento de Güeñes, para que hablen con Iberdrola y renegocien ese convenio que tienen con Iberdrola. No sé si sabéis que el Ayuntamiento cedió a Iberdrola el terreno donde está situado el edificio por 75 años, abonando 600 euros anuales a cambio de mantener 100 puestos de trabajo los 5 primeros años. Bueno, nos encontramos ante una situación que no es más que el resultado de una serie de despropósitos que se han ido produciendo en estos últimos tiempos. En primer lugar, la situación que viven las trabajadoras y trabajadores de Conecta no es más que la consecuencia, o una de las consecuencias más graves que nos ha traído esta nueva reforma laboral, supuestamente aprobada o propuesta para obtener empleo, y que no es más que el seguimiento que la anterior reforma laboral que aprobaron de forma conjunta el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero con el apoyo del PNV. En segundo lugar está Iberdrola, la empresa que presume, en más de una ocasión, de tener una responsabilidad social con el territorio, y sin que eso sea nada malo y lo pongamos en duda, habría que recordar a Iberdrola que la responsabilidad social no reside únicamente en la construcción de grandes sedes y sedes monstruosas en la capital del territorio, sino que consiste en crear empleo a lo largo del territorio y que además es responsable de la situación que viven las personas trabajadoras de la empresa Conecta, ya que esta es una subcontrata de la misma. Y en tercer lugar, como agravante, habría que mencionar que Enkarterri es una comarca que históricamente ha sido castigada por la falta de empleo y por los engaños que ha vivido que ha sufrido por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, que ha prometido una y otra vez planes y propuestas para vivir y trabajar en Enkarterri y no se han producido en ninguno de los casos.